aquí dice la Escritura, es que presentemos quién somos. Ahora, parte de nuestro deber también es ofrendar o dar. De esto en el Nuevo Testamento se habla muy poco quizá de las ofrendas, aunque en la mayoría de los casos cuando se habla de dar, de ofrendar, se refiere a Dios. Dios en el Nuevo Testamento se describe como alguien que da, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué, hermanos? Que ha dado, ¿verdad? Ha dado a su Hijo unigénito. Cuando hablamos de Jesús, Jesús se dio por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él siempre está dando. Ahora, el tema no son las ofrendas, sino los deberes. Pero dije, parte de nuestros deberes es, ¿qué, hermanos? Ofrendar. Ahora, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita me quiero enfocar a que hagamos una revisión de este capítulo. Dice, lo primero que tenemos que entender es que lo que yo le debo presentar a Dios es más que mi recurso económico. ¿Qué le tengo que presentar a Dios, hermanos? Nuestra vida, nuestra alma, lo que somos. Hermanos, porque si no somos capaces de entregarle a Dios quien somos, nos va a doler darle lo que tenemos. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Dar suena como, ay, híjoles, y yo sabía que en la iglesia siempre, ¿verdad? Sacan el dinero, tratan de sacar. Pero hermanos, esto es porque no hemos entendido que primero nos ofrecemos a Dios y luego de lo que Él nos da, nosotros por gratitud también damos a la obra de Dios. Ahora dice aquí la Escritura, esto es algo que usted tiene que entender primero en su propia vida. Es un sacrificio que no es muerto, es algo que está vivo, que es santo y agradable delante de Dios. Y esa es una manera de llevar a cabo el culto. Hermanos, parte del culto también son las ofrendas. Ahora, a veces las iglesias lo hacen de diferentes maneras, ¿verdad? Hay iglesias que antes de la predicación se levanta la ofrenda porque a veces la predicación ofende y algunos se levantan y se van y no quieren que se vayan sin que hayan dado su ofrenda, ¿verdad? Otros lo hacen a mitad del servicio y nosotros normalmente lo hacemos ¿a qué horas, hermanos? Al final. Ahora, ¿esto quiere decir que le restamos importancia? No, es parte del culto. Lo que yo he tratado de hacer como pastor es no imponer una carga sobre la iglesia. La ofrenda, recordamos, tiene que ser algo voluntario, ¿verdad? No es una ley que usted tiene que dar un porcentaje y no está obligado a dar una cantidad, pero sí lo debería dar de manera voluntaria, hermanos, y generosa, porque así es el Señor, ¿verdad? Generoso con nosotros, por correspondencia nosotros deberíamos ser generosos, y lo vamos a estar explicando más adelante, pero dice la Escritura, no deberíamos conformarnos como este siglo, sino debemos cambiar nuestra manera de pensar, debemos entender, hermanos, no damos porque nos sacan el dinero, porque a veces, pues otra vez nos van a pedir, ¿verdad? Y ahora, ¿para qué verdad, lo van a hacer? Y esta semana estuvimos predicando en la sede de Siercar y la verdad, hermanos, dejan de ir porque piensan en qué se gasta el dinero. Y normalmente dicen el pastor, aunque bueno, esa iglesia, quien ocupa o quien lleva toda la tesorería es otra persona, el pastor no tiene nada que ver ahí. Y lamentablemente, algo que con tristeza tengo que compartir es que muchos de estos pastores tienen que batallar para sostenerse porque la iglesia sí recibe, sí da, pero no le apoyan a su pastor. Y esto es lamentable, aunque esto es otro tema, ¿verdad? Que no vamos a tocar ahorita. Pero dice la Biblia, deberíamos cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que sí se puede disfrutar. Algo que, hermano, no es gravoso. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora, ya que vimos que nuestra manera de pensar debe ser distinta, es decir, los temas que se traten, las cosas que se enseñen, tenemos que entender con un entendimiento claro de que todo lo que somos es por medio de Él y para Él. Porque, hermanos, sin Él nosotros no seríamos absolutamente
Nada, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque pongan atención a esto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, tenemos manos, tenemos pies, ¿verdad? Tenemos orejas, oídos, ¿verdad? Tenemos lengua, ¿verdad? Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. ¿A quién se refiere cuando habla de así nosotros? Se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? A quienes está enseñando esto. Así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos, ¿qué hermanos dice ahí el verso 5? Un cuerpo en Cristo. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que usted haga, incluyendo todo lo que dé o todo lo que haga, como dice el apóstol Pablo en Corintios y en Colosenses, todo lo que usted haga, sea que lo haga de palabra o sea que lo haga con sus manos, lo tiene que hacer ¿cómo? ¿Para quién, hermanos? Para Dios, no para los hombres. Usted nada de lo que haga aquí o nada de lo que dé aquí, usted puede decir, pues lo hice para el pastor. No, usted tiene que entender si va a hacer algo o va a dar algo, ¿para quién lo tiene que hacer, hermanos? Para la gloria de Dios. Ahora, obviamente, ese recurso o ese trabajo no va a ser que venga, vamos a suponer, bueno, me toca a mí hacer la limpieza. ¿Usted se puede imaginar agarrar una escoba y subir al cielo para barrer la casa de San Pedro? Obviamente que no. ¿A quién se va a beneficiar de ese trabajo? ¿Quién, hermanos? El cuerpo. ¿Recuerda que somos muchos miembros? Todo el cuerpo, toda la iglesia. No es el trabajo que usted hace, el resultado es beneficio de uno solo. Todos disfrutamos de ese trabajo. Todo lo que hagamos. Ok, dice aquí la escritura, así somos muchos, pero somos de verdad un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes capacidades o talentos o habilidades según la gracia que nos es dada, algunos tienen la facilidad de la enseñanza. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, hermanos, ¿ustedes se dan cuenta que no todos podemos ser pastores? ¿Sí? No todos podemos ser pastores. Ahora, quiero que pongan atención. No que no puedan aspirar a hacerlo, pero quiero decir que si en esta sala ahorita somos 25 o 30, ¿los 30 podemos estar al frente de la iglesia como pastores? No. Imagínense que ahora llegamos al tiempo de la predicación y los 30 nos paramos y los 30 predicamos. ¿Quién va a entender? ¿Seremos edificados si todos hablamos al mismo tiempo? Con razón el apóstol Pablo en la carta a los Corintios les dice que tiene que ser todo hecho decentemente y con orden. Ahora, si hay quienes pueden ejercer una enseñanza en la iglesia, como ha sucedido o sucede cuando también no estamos, en la mañana estuvo predicando el pastor Abisaí, ¿verdad? Y a veces no estamos nosotros, predica alguno más de ustedes o invitamos a otro predicador. Pero hermanos, en la estructura de la iglesia local, no todos pueden ser pastores. Ahora, yo no podría existir como pastor si no hay una iglesia a la que pastoree. Y la iglesia puede existir si no hay pastor, pero la Biblia dice que donde no hay un pastor, el pueblo sufre. Porque, hermanos, va a ser difícil que, bueno, ahora que en verdad dije atendiendo la iglesia en Azochío y de verdad los hermanos estaban tristes los días que nadie visitaba, estaban esperando que alguien llegara a visitarlos porque el pastor estuvo fuera 2, 3 semanas y pues estuvimos apoyando ahí. Y vemos que cuando no hay alguien que pueda llevarles la palabra de Dios, la profecía de parte del Señor, pues el pueblo sufre. Entonces, hay quien puede hacer ejercicio de esta función y dice la Biblia, ¿quién se va a beneficiar de la enseñanza que traen los pastores? ¿Quién se va a beneficiar? Todo el cuerpo, ¿verdad? Vamos, y no solamente los que escuchan, pero también los que enseñamos. Yo me puse a pensar en la mañana, el pastor Avi está enseñando allá en Colosenses, ¿verdad? Y ¿usted cree que él en la mañana simplemente se paró y dijo, bueno, voy a enseñar estos 2 versículos, ¿verdad? Y llegó aquí, pues ahí lo que salga, ¿verdad? Dicen, ¿usted cree que así lo hizo? No.
No, tiene que pasar horas estudiando para poder darnos esos datos que estamos aprendiendo y la aplicación de esos conceptos en griego y todo eso que nos ha estado enseñando. Quiero que noten. Entonces, la predicación no solo le enseña o ayuda a la iglesia, también le ayuda a él. Se beneficia a él también de la enseñanza. Dice la Escritura, y seguimos leyendo, ok, pero hay quienes también tienen el don de parte de Dios para servir, o si de servicio, en servir. Hay quienes pueden hacer un servicio aparte de dar una enseñanza. Servir en toda área o en cualquier área. Hay gente que lo puede hacer. Es decir, ¿habría alguien que pueda hacer, no sé, aquí tal vez no tenemos, ¿verdad? Alguien que sea electricista, pero si hubiera un hermano que fuera electricista y tiene la capacidad, ¿debería ocupar ese talento, esa capacidad para ayudar a la iglesia? Sí, porque por eso Dios le dio la capacidad. Por eso tenemos maestras en el salón de niños. Dios les dio la habilidad de poder enseñar a estas hermanas, ¿verdad? Y están ejerciendo eso allá con los niños. También hay quienes pueden hacer otro tipo de servicio. Bueno, yo dije, pudieran adornar en la parte de atrás. Creo que todavía no se termina, pero bueno, ahí está. Si tienen la habilidad, pueden ayudarnos. Porque sería difícil que el pastor haga todas las cosas todo el tiempo. Se requiere de más gente que pueda servir. Y la Biblia dice que sí, Dios nos dio la capacidad, nos dio el don de servir. Sí lo podemos hacer. Voy a poner como ejemplo, ¿cuántos hermanos de aquí, cuántas hermanas pueden barrer? O hermanos, ¿cuántos de ustedes podrían barrer? ¿Sí podemos barrer? Ok. ¿Cuántos podemos, bueno, los varones, cuántos podemos cargar? ¿Podemos cargar algo? Podemos usar nuestra capacidad para hacer un servicio, ¿no? Bueno, dice la Biblia, ¿quién se va a beneficiar del trabajo que usted haga? El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces es importante que entendamos, no todos podemos hacer todo al mismo tiempo, pero si hay algo que yo puedo hacer, recuerden, lo tengo que hacer primero presentándome a Dios como un sacrificio vivo. No presentándose ni al pastor ni a la congregación, presentándose a quién, hermanos? Al Señor. Porque, hermanos, es por medio de Él que usted lo sabe o lo puede. Y es por causa que Él le dio la capacidad y para que Él sea el que recibe toda la gloria. Bueno, seguimos. Y dice la Biblia aquí, y estoy haciendo solamente una revisión de este capítulo de manera rápida, ¿verdad? Luego dice, pues también el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Luego dice que el que reparte con liberalidad. No sé, ¿alguien sabe qué significa eso de que el que reparte? ¿Qué pueden repartir? Vamos a pensar. Ustedes han visto cuando hay un pastel y bueno, vamos a repartir el pastel. Casi siempre decimos, bueno, que lo corte la hermana fulano, porque como que ya tienen la medida, ¿verdad? Porque si lo agarra otro, en 3 rebanadas se va todo el pastel. Pero ponga atención, muchas veces es fácil repartir lo que no es de nosotros. Si podemos repartir, tenemos que repartir ¿qué cosa, hermanos? Lo que nosotros podemos ofrecer. No nos debería doler dar lo que sí está a nuestro alcance dar, con liberalidad, dice la Escritura. Ahora, sé que es fácil repartir, dije, si no es mío, ¿verdad? No, pues yo puedo dar y dar y dar siempre y cuando yo no lo trabaje. Cuando yo lo trabajo, ya la cosa cambia. Pero si Dios me dio la capacidad de tener, yo puedo repartir. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? Ya estudiamos todo el libro Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, y ahí vimos reparte, ¿verdad? Reparte, echa tu pan sobre las aguas. Y hermanos, no es de que, bueno, voy a repartir y como cantan los niños en el corito, ¿verdad? Si tú le das un peso, él te regresa 2. No funciona así, pero cuando usted da de una forma libre, de una forma generosa,
no está beneficiando, y recordamos, no está beneficiando al pastor. No está beneficiando solo a uno o a otro. Nos estamos beneficiando todo el cuerpo de Cristo. Esto es algo importante que debemos entender. Ahora, después de que dice que el que reparte, dice de que el que preside o el que dirige, el que con solicitud, el que está a cargo, que debe ser responsable, el que hace misericordia, lo que haga, lo tiene que hacer con alegría. Ahí hace una pausa y explica la razón por la que se tiene que hacer todo esto. El motivo por el que se debería hacer. Lean por favor el verso número 9. El verso número 9 dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Otra vez, voy a leer. Verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Ok, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Quiero que noten, ¿cuál es el motor que impulsa tu trabajo, tu generosidad, tu servicio, tu dirección, la aplicación de tu talento al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el motor que lo mueve o que lo debería mover? ¿Cuál es el motor, hermanos? El amor. ¿El amor hacia quién? Y ya dice, el amor debe ser sin fingimiento. Y luego dice, amor para los unos con los otros. En esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos, dijo Cristo. ¿Cómo? En que os améis los unos a los otros. ¿Sí o no? Ok. Entonces, lo que nos motiva a poder hacer nuestro servicio o nuestra ofrenda, dije, nuestra generosidad en la iglesia, debería ser el amor. Y el amor sin fingimiento, el amor fraternal. Y todavía sigue exponiendo, y Pablo dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es algo interesante, hermanos, en cuanto a honra. Honra es darle el reconocimiento o el mérito, ¿verdad?, que lo merece. Y de aquí dice la Escritura, a quien lo que yo hago, lo hago por amor. Pero ¿a quién debería honrar? Yo honro a la iglesia. Yo prefiero a la iglesia. Fíjense, hermanos, es muy lamentable que muchas veces somos generosos y serviciales en otra iglesia y no en la nuestra, con otros hermanos y no con los que tenemos o con los que participamos en la iglesia local. Ahora, yo no tengo problema en que voy a predicar a algún otro lugar y a veces me invitan a comer, está bien, voy a comer, pero me preocupa que me digan, bueno, pero nada más venga usted con su esposa o nada más usted va. Yo digo, ¿por qué a su pastor no lo invita? Hay algo como que no me cuadra, ¿verdad? Porque si van a invitar a un pastor que no es su pastor, ¿a quién debieron haber invitado antes? Porque deben preferir y darle honra a aquel que les está presidiendo, a aquel que les está dirigiendo. Ahora, yo no dije, no tengo problemas con esto, ¿verdad? Yo agradezco las atenciones que tienen para conmigo aquí en la iglesia, soy bendecido por eso, pero la Biblia dice que deberíamos honrarnos así, prefiriéndonos unos a los otros. No andar prefiriendo, a veces somos candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? Quedamos bien con todo mundo, pero no con la iglesia. El amor, principalmente, debemos mostrarlo con la iglesia y eso quiere decir que tenemos que ser generosos, serviciales, atentos, ¿verdad? Dice la Biblia, sin fingimiento, nada de hipocresía. Si más adelante dice, en lo que requiere diligencia o presteza, no perezosos, no de mala gana, fervientes en espíritu, porque cuando usted sirve en la iglesia, sirve al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, con ánimo. Incluso nos dice gozosos en la esperanza, y de esto se nos enseñaba en la mañana, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que hay tres cosas que permanecen, dijo el apóstol Pablo. La fe, la esperanza, ¿y qué, hermanos? Y el amor, pero el mayor de ellos es, entonces, el amor que Dios puso en mí
Y el amor que pueda mostrar lo voy a llevar a la práctica de manera diligente. Y lo tengo que hacer ¿con quién? Con la iglesia. Porque estamos hablando de nuestro servicio o nuestra ofrenda al cuerpo de Cristo. Lo tengo que hacer con gozo, compartiendo para las necesidades, ¿verdad? Bendiciendo, dice gozosos, ¿verdad? Unánimes en un mismo espíritu, no pagando a nadie mal por mal, no vengándonos, no buscando, hermanos, nosotros tener un beneficio. Ya vimos que no pensamos que somos de más. Y dice la Escritura, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Esta parte de la Escritura nos está hablando cómo deberíamos nosotros vivir, sirviendo, trabajando, honrando a los demás, prefiriéndonos, pero estamos hablando de la iglesia. Entonces, hermanos, si hay algo que nos debería llevar a hacer bien lo que hagamos en la iglesia, es precisamente que debemos amarnos los unos a los otros. Y la Biblia dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. No es que no tengamos amor y no es que no seamos amados, pero nos hace falta practicarlo. Ahora, en base a esto, quiero que usted considere qué es lo que yo debo hacer como miembro de este cuerpo. Ahora, yo no voy a dedicarme a aplicar muchos aspectos ahorita, solo quería que hiciéramos una revisión rápida de algunos deberes. Dije, ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas en la iglesia? Hay un motor, algo que nos mueve. ¿Qué es, hermanos? Es el amor. Todo lo que hagamos lo debemos hacer por amor y con amor, ¿ok? Porque lo que hacemos no lo hacemos para una persona, no lo hacemos para una denominación o un grupo en particular, lo estamos haciendo por el cuerpo de Cristo. Y hermanos, y si usted lo puede hacer y si usted puede dar, es porque por medio de Él usted lo puede tener. Por medio de Él usted lo ha recibido y porque Él le ayuda usted lo puede hacer, si no, no lo podría hacer. Entonces tenemos que hacerlo de forma, dice la Biblia, honesta, ¿verdad? Sin fingimiento. Tenemos que hacerlo, hermanos, conscientes de que en la iglesia todo lo que haga debo presentárselo a Dios. Por eso es importante que usted se presente ante Dios. Los temas que vamos a tocar, o el primer tema que vamos a tocar, tiene que ver precisamente con esto. Y creo que hasta aquí terminamos lo que es la revisión de este punto que quería yo, y vamos a pasar a lo siguiente porque el tiempo se nos va. Vamos a dar gracias a Dios por esta lectura en la Biblia y vamos a ver qué acuerdos podemos tomar esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo congregado, dirígenos a ser sabios y prudentes. Y Padre, entender que no hacemos aquí nada, Señor, para honrar a un hombre, sino que lo hacemos para honrarte